Oh mama, hola, hola, hola. Don't know what this is. Oh mama, hola, Buenos días hola, con hola. todos, sean Oh, what bienvenidos do I do a now? un nuevo tutorial del I see my curso de body in the geometría. sunlight. Muy bien, nos vamos a guiar con esta ficha que tenemos acá. El tema que hoy vamos a tocar es el tema de triángulos. Bien, triángulos. Eh, Hay que empezar, sí, sabiendo cuáles son los elementos que tiene un triángulo. Para empezar, el triángulo tiene vértices y vendrían a ser la letra A, B y C. Tres vértices. También tiene tres lados. Lado AB, lado BC y lado AC. AB, BC y AC. El triángulo se denota de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos la región triangular. Si el perímetro vamos a considerar como 2P, recordar que el perímetro es la suma de todos los lados, entonces el semiperímetro, cuando este 2 despejemos, lo mandemos a dividir, va a ser A más B más C entre 2, el semiperímetro. Esta fórmula se utiliza, o este tipo de letra P se utiliza para la fórmula de Herón, en la que tenemos que encontrar el área de un triángulo cuando nos dan los lados del mismo. Ángulos en el triángulo. Bueno, hay que notar aquí alfa, beta y gamma. Sí, son tres ángulos, aunque aquí le han puesto teta. Bueno, acá habrá que corregir. Sí, alfa, beta y gamma son tres ángulos internos. Recordar que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. X, Y y Z son ángulos externos y su suma es 360. No solamente se cumple para un triángulo, sino para cualquier polígono de n lados, que la suma de los ángulos externos es 360. Bueno, acá tenemos las regiones relativas exterior a cada lado. Sí, la región relativa. Puede que en algunos problemas nos digan, ¿no? Se encuentra el punto Q relativo a... eh, puede que nos digan, se encuentra el punto Q en la parte exterior, en la región exterior relativa al lado B. Entonces sabemos que lo debemos de colocar por ese lado. Si nos dicen región exterior relativa al lado AC, va a ser por acá. Bien, bueno, el perímetro ya lo hemos visto aquí. Acá está el perímetro. Teoremas fundamentales. La suma de los tres ángulos es 180. La suma de los ángulos externos es 360. Y este otro teorema, el tercer teorema, es muy importante también, porque nos dice que la suma de dos ángulos internos es el ángulo externo del vértice que falta. Importante, hay que recordar esto. Aquí nos dicen, tengamos presente teoremas también adicionales. Hay que recordar, hay que tener en cuenta. Teta se relaciona con X y Y de la siguiente manera. Si a teta le suma 180, va a ser el resultado de la suma de X y Y. Ángulo interior y dos ángulos exteriores. El teorema número 2 es el teorema que generalmente le conocen como la corbata de Michi. Sí, si te das cuenta tiene esa forma. Ya. X más Y debe ser igual a teta más phi. Este de aquí es un polígono no convexo y nos dice que la suma del ángulo externo es igual a W, o este de aquí se llama omega, más teta más phi. Y este de aquí, que le conocen como el teorema del pescadito porque tiene esa forma, ¿sí? Es que los dos ángulos internos opuestos sumados es igual a los dos ángulos externos opuestos también. Por acá tenemos unos problemas, problema 1 y problema 2, pero están resueltos acá. Entonces estos ejercicios quedan para ti, para que los puedas revisar. Tienes la solución para que los puedas hacer en casa. ¿Sí? Yo siempre he recomendado que los problemas se tienen que resolver. Si llegas hasta cierto punto, si es que no te sale, revisa la solución.
¿de acuerdo? Y vuelves a intentar otra vez sin ver la solución. Si no te sale de nuevo, vuelve a revisar. Y así tantas veces hasta que tú mismo puedas hacerlo sin ver la solución. Clasificación de triángulos. A ver, tenemos la clasificación de acuerdo a la medida de esos ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, que todos los ángulos, o sea, los tres ángulos, tienen que ser menor que 90. Tienen que ser menor que 90. Triángulo rectángulo, uno de ellos es 90. Solamente uno. Obtusángulo, uno de ellos es mayor que 90, pero menor que 180. Y tiene esta forma de un triángulo un poco más abierto que los dos anteriores. Así es. A ver. Vemos por acá. De acuerdo a sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, que su nombre viene esca, parece escalera, ¿no? Entonces son de lados diferentes. A, B y C son diferentes. El triángulo isósceles, son de iguales. Entonces acá vamos a tener dos lados iguales. Equilátero, X es igual. Todos los lados van a ser iguales. Y la propiedad en un triángulo equilátero es que los ángulos internos son iguales y todos son 60. En cambio, en el isósceles nos dice que este ángulo y este ángulo son iguales, sí, pero depende del ángulo que esté aquí, que este ángulo es diferente a los dos anteriores. Teoremas. Tenemos el teorema que nos dice lo siguiente. Esto en pocas palabras nos dice que si tenemos un ángulo θ que es mayor que el ángulo W, eso quiere decir que el lado opuesto a ese ángulo θ también va a ser mayor. También va a ser mayor que ese lado opuesto al ángulo W. A lados congruentes se oponen ángulos congruentes, o sea, a ángulos iguales, sus lados opuestos también van a ser iguales. Esto sería un triángulo isósceles, la aplicación de un triángulo isósceles, como por aquí estábamos mencionando. Para que exista un triángulo se tiene que cumplir. Este teorema se le conoce como el teorema de la existencia. No cualquier valor puede ser tomado por los lados de un triángulo. No puede ser. Tiene que cumplir esta condición de que, si por ejemplo yo tomo A tiene que ser mayor que la diferencia y menor que la suma. Si tomara B tendría que ser mayor que la diferencia de estos dos y menor que la suma de estos dos. De la misma forma. Y también se puede hacer con C. Igual. Triángulo isósceles, ya sabemos, habíamos explicado esta parte. Lados iguales. Ángulos opuestos también tienen que ser iguales. En triángulo equilátero los tres ángulos son iguales y son 60 cada uno. Triángulo rectángulo nos dice que A es menor que C. Esto es obvio, ¿no? En el teorema de Pitágoras esto ya se ha visto antes. De que entre estos tres lados el mayor vendría a ser la hipotenusa. Sí. Y B y A tienen que ser menores que C. Teorema de Pitágoras. Y la existencia, aquí está otra vez. Bueno, vamos con los problemas. Resolviendo ahora la parte de actividades. En el problema número 1 tenemos este triángulo. Nos piden encontrar el valor de phi. Entonces, para encontrar el valor de phi, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vean el triángulo grande. La suma de estos tres ángulos tiene que ser 180, por lo que sería este ángulo y este ángulo sumado 180. Sí, vamos a poner, sería 3θ. Una vez que lo sumen, te va a dar 3θ más 2w. Es más, 1, 2 y más 2, 4. 4θ sabría. Entonces, 4θ por acá. 4θ. Reemplazas aquí. Luego igualas a 180. Ya, por ahí tenemos una igualdad. Si simplificamos todo, sacamos mitad. Sería θ más 2θ más w igual a 90. Tenemos eso. Y ahora aquí vamos a utilizar la propiedad que dice dos ángulos internos
suman el ángulo externo. Mira este ángulo interno y este otro ángulo interno. Suman 5 phi. Entonces podemos escribir eso, que sería 2 teta más w. 2 teta más w tiene que ser igual a 5 phi. A 5 phi. Eso quiere decir que estos dos valores son iguales. Una vez que reemplazas, igualas, 90 es igual a 5 phi, phi te va a salir igual a 18. 18. Bien, problema 2. Problema 2 dice: la medida de los ángulos externos de un triángulo se encuentran en relación de 3, 4 y 5. Bueno, entonces vamos a tener un triángulo y nos dicen que la medida de sus ángulos externos va a ser como 3, 4 y 5, por lo que esta medida le puedo poner como 3x, le puedo poner acá. Esta otra medida como 4x y acá como 5x. 5x. Bien, si sumamos todos ellos nos va a dar 12x, y ya sabemos que la suma de las medidas de los ángulos externos es 360. Resolviendo esta ecuación, x nos da 30. Tenemos x vale 30. Por lo tanto me dicen, calcula la medida del menor ángulo interno. Ahora, el menor ángulo interno va a estar relacionado con el mayor ángulo externo, porque si es mayor el ángulo externo, el ángulo interno va a ser menor. X es igual a 30, 30 por 5 es 150. ¿Cuánto le falta a 150 para que sea 180? 30. Recuerden que estos dos valores tienen que sumar 180, ¿no? La respuesta sería 30 también, justamente, como el valor de x. Problema 2. Problema 2. Ya, a ver. Ah, no, problema 3, vamos ya. Problema 3. Te dan esta figura, este triángulo compuesto, y te piden encontrar el valor de x. En el triángulo grande, ¿qué tal? Vamos a sumar todos los valores. X más 3 alfa más 3 teta más 3 alfa más 3 teta igual a 180. 180. En el triángulo pequeño, 2x, 2 alfa, 2x más 2 alfa más 2 teta igual a 180. Igual a 180. Pero de aquí podemos sacar todos, mitad. Sería x más alfa más teta igual a 90. Una vez que tienes esto, ¿cómo lo relacionas con esta ecuación? Vamos a llamarla la ecuación número 1 para encontrar el valor de x, para resolver x. 3 alfa, 3 teta. Aquí tenemos alfa, aquí tenemos teta. ¿Qué tal si a todo lo multiplicamos por 3? Todo lo multiplicamos por 3. Por este lado por 3. Y 90 también tendría que ser por 3. 270. Y a esta última ecuación la vamos a llamar ecuación 2. ¿Qué podemos hacer con la ecuación 2 y la ecuación 1? Vamos a restar de esta manera. La ecuación 2 con la ecuación 1 vamos a restar. Si restamos, sería 3x menos x, 2x. 3 alfa menos alfa se cancela, 3 teta menos teta también se cancela. 270 menos 180 es 90, por lo que la respuesta x sale 45. X va a salir 45 de esa manera.
Problema 4. Problema 4. Bien, tenemos este triángulo y nos piden calcular el valor de phi. Bueno, recordar el teorema. Hay que mostrarlo por acá. Hay un teorema que te dice que este ángulo interno, si le sumo 180, me da los dos ángulos externos. Entonces eso vamos a aplicar para este problema, porque el 90 es un ángulo interno y W y este W también es son ángulos externos, perdón. Son ángulos externos, entonces 90. Si le sumo 180, esto tiene que ser igual a la suma de estos dos, pero sería 2W o 2 omega, ¿no? La letra griega es omega. Entonces 270 igual a 2W. El 2 pasa a dividir, sería 135. El 2 divide al 270. Tengo ya que W es 235. Este es el primer dato. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Para reemplazarlo acá. W menos 15, ¿cuánto sería? 120. 120. Entonces, y vamos a aplicar ese teorema otra vez. 90 más 180 te debe dar este ángulo más este otro ángulo. Bien, entonces sería 90 más 180, directamente ya lo voy a poner, es 270. Es igual a 120, no sale por acá. W era 135 menos 15, 120. Más 5 phi. Esta es una ecuación simple, la vas a resolver y el valor de phi te sale 30. El valor de phi te va a salir 30 grados. Bien. Siguiente problema, problema número 5. A ver, en un triángulo a veces se cumple que ya te dan un triángulo ABC, hay que dibujar ese triángulo ABC. Bueno, por acá puedo poner las letras de los vértices. Problema número 1. Que este sea el vértice A en mayúscula, que este sea el vértice B, que este sea el vértice C. Ya. Me dice que AB mide 2 metros. AB mide 2 metros. Mide 2 metros. AC mide 32. Y que el ángulo, sabiendo que es un número entero y que el ángulo A es obtuso. O sea, este ángulo es obtuso. Mayor que 90 tiene que ser. Te pide calcular el perímetro de la región del triángulo. O sea, te pide calcular los valores que va a tomar la suma de 2 más 32 más x. Primero hay que encontrar los valores que puede tomar x. Por existencia, sabemos que si es un triángulo obtusángulo, se va a cumplir que este x tiene que ser mayor que el valor de la hipotenusa si es que estos dos forman un triángulo rectángulo. Tiene que ser mucho mayor. Entonces, tomemos como el 2 y 32 como si fueran catetos. Y utilizamos el teorema de Pitágoras. Y obviamente aquí le sacamos la raíz para encontrar esa hipotenusa. Ahora, este valor de x sí, tiene que ser mayor que este número que te sale acá. Mayor. Y por existencia de triángulo, recuerda que la existencia nos dice que este valor de x tiene que ser menor que la suma por esos dos teoremas. Lo voy a resolver. Tengo que aquí, haciendo los cálculos, nos sale 32,6. 0,06. Sí. Los cálculos son simples, lo pueden hacer ustedes. Y acá me da 34. Y notamos que el único valor que puede tomar
x sería el valor de 33. 32 no puede tomar, 34 tampoco, 33 es la respuesta. Bien, muchachos, con esto estamos quedando la parte teórica del primer capítulo de geometría. Conmigo sería hasta la próxima, que tengan buen día y estudien.